un inminente sabedor de las neurociencias. Ya todo su camino lo ha hecho en virtud de alcanzar el conocimiento científico. El tema es el siguiente: el cerebro y sus circunstancias. Este tema es muy importante porque nos va a llevar a cómo el medio ambiente, a cómo la educación cambia al ser humano. Con ustedes, el maestro de maestros, doctor Sergio Mora. Con ustedes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, César, por la presentación. Bueno, si maestro significa ser la persona con más experiencia, y no digo más edad, sin duda que yo lo soy. Y no me sorprendería saber que soy el más antiguo de todos los relatores que está participando en este congreso. En primer lugar, quiero, fuera de saludarlos, agradecer la oportunidad de participar en este importante evento que reúne expertos de tantos países, especialmente de Iberoamérica, ¿no es cierto? Así que para mí realmente es un placer poder estar presente acá y aportar con algo de unas reflexiones, pero también ya con algunos aspectos que cada vez van siendo más emergentes en el campo de la educación y de la neurociencia. Y en esta oportunidad yo voy a dejar encaminado también otra ciencia emergente que es la epigenética, que a mí me parece fundamental y como lo vamos a mostrar en esta presentación, cómo cada vez se está haciendo necesario de que tanto los educadores como las autoridades encargadas de la educación tomen conciencia de cómo el ambiente puede afectar tanto el desarrollo del cerebro como el desarrollo de las capacidades cognitivas y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tal como mencionó César, yo durante muchos años me he desempeñado como académico, profesor de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En realidad ya estoy jubilado desde un par de años, pero obviamente siempre la actividad permanece y la actividad a la cual yo más me he dedicado en los últimos años he sido justamente a encontrar este puente o establecer este puente entre neurociencia y educación. Durante mucho tiempo estuvimos investigando acerca de cómo se producía el aprendizaje, la memoria a nivel experimental en animales, viendo cuáles eran los factores que modificaban el aprendizaje, cómo influía el ambiente, la emoción, el estrés en el aprendizaje. Pero llegó un momento en que esto tenía que ser trasladado también a nuestros estudiantes, con los cuales también tengo una larga trayectoria docente, yo más de 50 años haciendo clases, así que algo sé de lo que significa la enseñanza y el aprendizaje y cómo se ha cambiado en los últimos años. Por tanto, mi presentación va a abarcar fundamentalmente eso, en todo lo que se pueda llenar dentro del tiempo limitado del cual se dispone, ¿no es cierto? Hablar de plasticidad, de epigenética, de aprendizaje, son temas que dan para cursos completos. Yo voy a tratar de sintetizar los aspectos más generales respecto a cómo el ambiente determina las capacidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo la educación, como parte de ese ambiente, puede contribuir a modificar, ¿no es cierto?, el cerebro de nuestros estudiantes, obviamente para mejor. Así voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, entonces el título del trabajo es el siguiente: el cerebro y sus circunstancias. Puede tener un subtítulo también que es cómo la educación modifica nuestro cerebro y el cerebro de nuestros estudiantes, que es en último término el objetivo que tiene la enseñanza. Voy a partir con una frase
que me motivó en realidad a introducirme en este tema de la interacción entre el cerebro y el medio ambiente. Esto corresponde a una frase que le escuché a un profesor de antropología en uno de los tantos cursos en los cuales he participado, en la cual decía, para aprender se necesita el cerebro, pero no es suficiente. En un comienzo me llamó la atención, porque como yo vengo del ámbito fundamentalmente de la neurociencia, de la neurofarmacología, la psicofarmacología, por lo tanto el cerebro ha sido siempre mi centro de atención. Por lo tanto, siempre interesado a cómo aprende el cerebro, cuáles son los mecanismos cerebrales relacionados con la atención, la motivación, la memoria. Entonces uno piensa en el cerebro, y de repente, como se mencionaba, esto puede ser una visión un poco restrictiva, ¿no es cierto?, reduccionista, pensando que todo está enfocado en el cerebro, cuando en realidad se necesita algo más. ¿Eh? ¿Y qué es eso algo más? Bueno, aquí tenemos nuestro cerebro sorprendido por esta frase, porque lo están mirando a menos, pero en realidad no es eso. Cuando hablamos de aprendizaje, esta capacidad no es atribuible simplemente al proceso de maduración biológica. No depende exclusivamente del cerebro, sino que es el resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente. Por deformación profesional uno tiende a hablar en términos como cómo aprende el cerebro, cómo guarda la información el cerebro, y siempre pone con primera persona el cerebro, pero en realidad habría que poner en primera persona a la persona, en primera instancia a la persona, porque en realidad la relación entre el ambiente y el cerebro pasa por el resto del organismo. Así que eso hay que considerar, que el aprendizaje no es solamente resultado del funcionamiento del cerebro, sino que de una interacción que se produce entre el cerebro y el medio ambiente. Quiero traer también a colación a un conocido filósofo español, probablemente muchos lo han escuchado nombrar, que es don José Ortega y Gasset. Él tenía una frase que para algunos fue un poco entendible, algunos la interpretaron de diferentes maneras. Él decía, o dijo, yo soy yo y mi circunstancia. Vale decir, soy yo, pero también lo que me rodea, las circunstancias que me rodean. Eso sonó como un poco como a justificación, en el sentido, yo soy yo, pero por culpa de las circunstancias. Generalmente hago cosas que probablemente no haría, pero las hago debido a las circunstancias del momento. Pero en realidad, José Ortega y Gasset complementaba esta frase y decía a continuación, bueno, yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Y aquí introducía el segundo concepto. No es solamente ser consecuencia de las circunstancias. Nosotros tenemos el ambiente en estos momentos, nosotros nos está provocando ciertos cambios. Está cambiando y están cambiando nuestras circunstancias. Pero eso no significa que nosotros tengamos que quedar impávidos e incapaces de hacer nada. En realidad nosotros podemos salvar nuestras circunstancias, podemos modificar lo que nos rodea. De hecho, el ejemplo más típico, más claro, es lo que está pasando con la pandemia. Al comienzo, las circunstancias que nos provocó la pandemia para todos los seres humanos a nivel global fue de una amenaza que nos obligó a encerrarnos en nuestra casa, a confinarnos, a declarar cuarentenas y a evitar el contacto con otras personas. Estábamos siendo víctimas de las circunstancias, el cambio ambiental provocado por el coronavirus. Pero esto no significa que uno no vaya a hacer nada, y de hecho los científicos a través del mundo comenzaron a trabajar y pudieron desarrollar una vacuna. Y con esa vacuna hemos estado modificando las circunstancias. Por lo tanto, si bien somos consecuencia de nuestras circunstancias, eso no significa que nosotros no podamos modificarlas. Acá tenemos un ser vivo que está en contacto con la naturaleza, con su medio ambiente. Y es un árbol bien particular, que ustedes se fijan tiene forma de cerebro, ¿no es cierto? Esto para definir, cuando hablamos de circunstancias, ¿a qué nos referimos? Esta palabra viene del latín, que es circumstancia, que en realidad se refiere a todo lo que está alrededor del individuo, del organismo, sea
una planta o cualquier animal. Es el entorno o medio ambiente. Y tiene que ver entonces con el impacto que tiene el entorno sobre los seres vivos. El entorno, el medio ambiente, está siempre influyendo sobre el desarrollo y crecimiento de los seres vivos, los cuales para poder sobrevivir se tienen que adaptar a esos cambios que se producen en el ambiente. Y ya que estamos hablando del cerebro, bueno, y nuestro cerebro, cuando hablamos de las circunstancias de del cerebro humano, son múltiples, son miles de situaciones, de estímulos, de factores ambientales que afectan nuestro desarrollo cerebral. Cuando digo afectan, es tanto para bien como para mal, ¿no? Esto no tiene ningún juicio peyorativo. Pero aquí hay una gran cantidad de estímulos que van desde el alimento, de deporte, de música, de arte, de viaje, etc. Todo un mundo que nos rodea y que nos está proporcionando estímulos tras estímulos, a los cuales debemos adaptarnos, tenemos que aprender para adaptarnos. Por lo tanto, sería necesario, parece de perogrullo, voy a hablar de circunstancias, pero todo el mundo sabe lo que es el cerebro, pero ¿qué es el cerebro en realidad? El cerebro, algunos me podrán decir, es un órgano, pero es solamente un órgano porque el corazón es un órgano, el estómago es un órgano, los pulmones son órganos, pero el cerebro va mucho más allá de un simple órgano. ¿Cómo lo podemos definir? Un amigo nuestro, neuropsicólogo español, Javier Tirapu, él ofrece una definición del cerebro, que es operativa para los fines de esta charla. Él dice que el cerebro es un sistema no lineal de alta complejidad, plástico, altamente sensible y funcional, cuya finalidad principal es permitirnos actuar de forma flexible y creativa en entornos cambiantes, como el actual, ¿no es cierto?, basándose en predicciones para asegurar nuestra adaptación, nuestra supervivencia y la calidad de dicha supervivencia. Esa es la definición bastante amplia y que tiene muchos conceptos que demorarían mucho tiempo en aclarar cada uno de ellos. Pero recordarles que las funciones principales de nuestro cerebro son, en primer lugar, la supervivencia y, en segundo lugar, la predicción del futuro. Nosotros andamos por la vida, actuamos prediciendo lo que va a pasar en el futuro inmediato o lejano. Y cuando perdemos esa capacidad de predicción es cuando caemos en la incertidumbre, provocada nuevamente me remito a la pandemia. Hubo un momento que era muy difícil de predecir el futuro, nuestro futuro, en relación al coronavirus, sobre todo cuando no habían vacunas. Ahora se ha ido aclarando un poco, pero esto no significa que no exista todavía esa incertidumbre. Eso por la incapacidad que tenemos de predecir completamente lo que va a pasar con nosotros en el futuro. La otra pregunta es, porque todo esto va orientado hacia el aprendizaje en realidad, ¿qué es el aprendizaje? Y siempre manteniendo esta idea de la interacción con el medio ambiente. Bueno, definimos el aprendizaje. Esta es una definición como puede ser cualquier otra, pero esta es la que me sirve a mí para los fines que tengo establecido. Esta definición establece que el aprendizaje es un proceso por el cual se produce un cambio relativamente permanente en la conducta, acompañado de cambios funcionales y estructurales en el cerebro, que permiten al organismo adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Ustedes se fijan, en 3 puntos hablo de cambio en la conducta, cambios en el cerebro y cambios en el medio ambiente. Se dice que en nuestra vida nada es permanente. Lo único permanente que tenemos es el cambio. Siempre estamos cambiando. Cambia el ambiente, cambiamos nosotros. Siempre estamos sometidos a cambio. Otra definición que también a mí me gusta presentar es la que hace David Cole, cuando dice que aprendizaje es el proceso por el cual el conocimiento es creado a través de la obtención y transformación de la experiencia. Nuevamente el concepto del cambio. Es el cambio de la experiencia o de la información que se transforma en conocimiento al interior de nuestro cerebro. Esto lo podríamos graficar de la manera siguiente, porque el proceso en realidad es un poco al revés. ¿En qué sentido? Perdón. Primero se produce un cambio en el ambiente, cualquier cambio, algo novedoso, algo atractivo,
Este cambio va a generar cambios en el cerebro, cambios en la estructura, se generan nuevas conexiones, y ahí me anticipo un poco a lo que vamos a hablar después respecto a la plasticidad, que nos permiten, entonces, generar cambios en la conducta. Cambio en el ambiente, cambio en el cerebro, cambio en la conducta. Y esto también se relaciona con la segunda definición. El cambio en el ambiente constituye la experiencia. Hay un cambio, eso significa un estímulo, es una experiencia para nuestro cerebro, el cual procesa esa experiencia, esa información, y la transforma en conocimiento. Ese conocimiento se almacena y después se pone en práctica elaborando una conducta, ejecutando una conducta, que puede significar, esta conducta se evidencia como sentir, pensar o actuar. O sea, no solamente hacer algo es una conducta, también sentir algo es conducta. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones son conductas. Ahora, siempre en el ámbito de las definiciones, entonces, ¿cómo podríamos definir la enseñanza? Porque ya estamos claros que la enseñanza ya no es entregar información solamente, sino que va mucho más allá. La enseñanza, este es un autor que escribió este libro que se llama El arte de cambiar el cerebro, The Art of Changing the Brain, James Soule, que publicó este libro en el año 2002, hace ya casi 20 años, pero sigue estando vigente en varios conceptos. Él dice que la enseñanza debería ser el arte de cambiar el cerebro, o al menos crear las condiciones para que se produzca el cambio esperado en la manera de pensar, sentir y actuar del estudiante. Eso es lo que se espera de la enseñanza. De modo que la principal tarea del profesor es ayudar al aprendiz a encontrar conexiones en su cerebro, a generar conexiones. Una vez que el estudiante identifica cosas que conectan con su vida, sus emociones, sus experiencias, su entendimiento, sus necesidades, en ese momento va a aprender, y ahí su cerebro cambiará. Eso es lo que busca el profesor en el aula, ¿no es cierto? Que lo que uno le está tratando de enseñar tenga sentido para el estudiante, y de esa manera pueda procesar la información y transformarla en conocimiento, y eso va a cambiar su cerebro. Es como lo que está haciendo esta persona acá, que puede ser metafóricamente, ¿no es cierto?, un profesor trabajando con el cerebro de un estudiante. Y lo que está haciendo es podando, ¿no es cierto?, cortando probablemente algunas conexiones o eliminando algunas ideas que puedan ser limitantes para el desarrollo. Entonces, educar, podríamos decir entonces, no es instruir, como se consideraba antiguamente, ¿no es cierto?, ni tampoco adoctrinar, es decir, meterle ideas en la cabeza a los estudiantes. La educación forma parte del ambiente, de modo que al cambiar, y la educación puede cambiar el entorno, y al cambiar el entorno modifica la estructura y funcionamiento del cerebro del estudiante, permitiéndole el desarrollo de sus actividades cognitivas. Nuestro cerebro es esculpido directamente por el ambiente, y uno de los encargados de esculpir los cerebros de los estudiantes son justamente los educadores, o la educación en general. La escuela, los educadores deben ser conscientes de que pueden ser gestores de cambios significativos en el cerebro de sus estudiantes. La educación, por lo tanto, debería contribuir a formar personas capaces de transformarse a sí mismos a través del aprendizaje. Al principio reciben, ¿no es cierto?, información, lo transforman en conocimiento, pero eso les va a permitir ir transformándose a sí mismos. Y en el futuro va a ser una tarea que los va a seguir durante toda la vida. Para conseguirlo, en el caso de los profesores, es necesario conocer y comprender al cerebro, con la ayuda de otras ciencias, como son la neurociencia educativa, que en resumidas cuentas es lo mismo que la neuroeducación, con ciertos matices que no es el momento de explicar. Y también la epigenética. Son esas dos ciencias, sobre todo la segunda más emergente, que nos van a ayudar a conseguir la tarea de cambiar el cerebro de nuestros estudiantes. Ahora, ¿con qué contamos? ¿Qué características tiene el cerebro que nos facilitan la tarea? El cerebro humano
posee tres características que lo diferencian del resto de los cerebros en la escala zoológica. En primer lugar, una maduración lenta y laboriosa que se lleva a cabo durante las 3 primeras décadas de vida. Este es un concepto relativamente nuevo. Antes se pensaba que el cerebro humano terminaba de crecer y madurar antes de la adolescencia, por ahí entre los 10 y 12 años. Después fue una sorpresa, en base a los hallazgos neurocientíficos, darnos cuenta de que en realidad la maduración termina tarde, o sea, dentro de la juventud, por ahí por los 30 años. Bueno, esto no significa que el cerebro madure de una vez por todas, sino que es un proceso muy largo. De modo que ya a los 20, 21 años ha madurado prácticamente el 90% del cerebro, pero se termina de madurar alrededor de los 30 años. Esto no pasa con ninguna otra especie. La segunda característica es la sorprendente capacidad de cambiarse a sí mismo, formando nuevas conexiones neuronales que tiene el cerebro. Esto es lo que ustedes conocen con el término de neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Y la tercera característica es la enorme capacidad de aprendizaje que tiene nuestro cerebro. Con respecto a los demás animales, nosotros no podemos volar, no podemos permanecer bajo el agua por mucho tiempo porque nos ahogamos, no podemos soportar temperatura o clima que sean muy adversos, ni temperatura muy alta ni muy baja, etcétera. Hay un montón no tenemos la fuerza ni la velocidad de muchos animales. Pero ¿qué sucede? Que podemos volar, podemos navegar en submarinos, podemos navegar en barcos que nos llevan de un continente a otro, incluso podemos viajar, podemos como seres humanos fuera de nuestro planeta, los viajes interplanetarios que ahora ya se están volviendo como viajes turísticos también. Todo eso gracias a la gran capacidad de aprendizaje. La evolución ha optimizado nuestro cerebro para lo único que somos mejores que el resto de los animales, es aprender. No hay nada que nosotros no podamos aprender. Y bueno, la prueba está en los avances que hemos tenido como humanidad desde el punto de vista tecnológico, con todos los problemas que eso acarrea, pero hemos evolucionado de forma bastante espectacular en los últimos años. Bueno, vamos a hablar un poquito de la neuroplasticidad, porque eso es fundamental para entender cómo se produce el aprendizaje. Este es un concepto antiguo, no es de la neurociencia moderna. Antiguo digo porque fue planteado por primera vez por don Santiago Ramón y Cajal, eminente médico, biólogo, anatomista español, que recibió el premio Nobel el año 1906 por ser ni más ni menos que el descubridor de las neuronas. Fue la primera persona que pudo identificar las neuronas usando un microscopio óptico que ahora solamente se encuentra en museos, por supuesto. Y él planteaba lo siguiente. Él también identificó el sitio en que se conectan las neuronas, lo que conocemos como sinapsis. Él decía lo siguiente: el establecimiento de nuevas conexiones sinápticas es el sustrato neural del aprendizaje y la memoria. Esto que planteó don Santiago Ramón y Cajal no tenía cómo demostrarlo, no tenía las herramientas tecnológicas para poder demostrar eso, pero fue adelantado en ese sentido. En el momento nadie le prestó mucha atención, tuvieron que pasar muchos años antes que realmente se tomara nuevamente esta teoría y se demostrara. Y eso fue demostrado cuando se descubrió el mecanismo que conocemos como la potenciación a largo plazo, long term potentiation, que es un fenómeno que ocurre de plasticidad, que ocurre fundamentalmente en el hipocampo y en alguna otra estructura. Y ustedes saben que el hipocampo es la estructura determinante en la consolidación de la memoria, por decir una cosa nomás. Y que se debe justamente al cambio que se produce, la neuroplasticidad del hipocampo permite explicar cómo se producen los procesos de aprendizaje y memoria. Y eso se explica por el fenómeno de la potenciación a largo plazo. Entonces, la neuroplasticidad es, aquí otro adjetivo, ¿no es cierto?, la portentosa capacidad del cerebro de cambiar, adaptarse y responder a diferentes experiencias,
o cambios en el medio ambiente interno o externo. Porque los cambios pueden venir de afuera, pero también pueden haber cambios en nuestro propio cuerpo, señales, ¿no es cierto? Pueden haber daños también, lesiones cerebrales, neuronales, que necesitan de que se active la plasticidad para que no se altere la función. Entonces las neuronas que no se han dañado luego de un traumatismo o de una enfermedad neurodegenerativa, gracias a la plasticidad aumentan su funcionamiento y la función se puede mantener. La neuroplasticidad se presenta en dos modalidades. Se puede hablar de una plasticidad positiva y de una plasticidad negativa, pero no como como juicios de valor. No es que una sea buena y la otra mala. Es simplemente si el efecto cuantitativamente es de aumento o disminución de las conexiones. La neuroplasticidad positiva es cuando crecen nuevas conexiones, y es lo que conocemos también como sinaptogénesis, o bien se refuerzan las conexiones ya existentes. Cuando se aprende un concepto nuevo, se genera una nueva conexión, pero cuando ese concepto se repite, se profundiza y se reflexiona sobre ello, la conexión se va fortaleciendo y se va también ampliando la red. La neuroplasticidad negativa, por el contrario, se refiere al debilitamiento y eliminación de conexiones ya existentes, pero que ya no sirven. Es el proceso conocido como la poda, que conocido porque en el desarrollo, en la maduración de nuestro sistema nervioso central, la poda es un factor determinante. ¿No? Es necesario eliminar aquellas conexiones que ya no sirven o que no son útiles para el funcionamiento del cerebro. En consecuencia, gracias a la plasticidad, nuestro cerebro está permanentemente creciendo, cambiando y adaptándose al ambiente. Como bien menciona Norman Deutsch en su libro El cerebro se cambia a sí mismo. En la primera etapa de nuestra vida, la forma en que se conectan las neuronas depende fundamentalmente del medio ambiente. Todo es dado por el medio ambiente. A través de la crianza, de los cuidados maternos, de la estimulación temprana, de la nutrición, de la estimulación psicomotriz en general, y de la educación, porque la educación no parte en el colegio, ni en el jardín infantil, parte del mismo momento en que la persona llega al mundo y lo recibe su familia. Desde ahí, formalmente parte la educación. Entonces, ahí la plasticidad se pone a andar en forma. Nosotros somos entes pasivos en ese momento, pero llega un momento cuando adquirimos independencia y podemos tomar decisiones, va a depender también, la forma en que se conectan las neuronas va a depender también de cómo y cuánto se usa el cerebro, de lo que pensamos, sentimos, hacemos e imaginamos. Es decir, nosotros asumimos la responsabilidad de tener un cerebro que se haya esculpido en forma positiva. Nosotros pasamos a ser los escultores de nuestro propio cerebro. Incluso es increíble que el pensamiento puede modificar la plasticidad neuronal. Lo que hacemos puede modificar, y lo que sentimos también, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces, las experiencias de vida hacen que el cerebro se vaya reorganizando en un proceso de adaptación continua que nos permite a todas las personas aprender durante toda la vida. Algo que antes era impensado. Se creía que llegado a cierta edad las personas ya perdían la capacidad de aprendizaje. Y decía, pero ¿cómo va a aprender este caballero si es tan viejito? ¿Cómo ya no puede aprender? En realidad eso es falso, porque el día que uno deje de aprender, simplemente es el momento de decir adiós a esta vida. Por eso que también don Santiago Ramón y Cajal, vuelvo atrás, decía esta frase: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es decir, nosotros podemos tener el cerebro que queramos, siempre que nos esforcemos por ello y sepamos cómo hacerlo. Y de ahí viene la importancia de la neurociencia y de la epigenética. Y entre otras cosas también es importante saber que nuestro cerebro puede cambiar, porque eso nos da esperanza en el sentido de que siempre se puede ser mejor. Todos nosotros podemos mejorar, todos nosotros podemos ser más inteligentes de lo que somos. Porque nuestro cerebro es plástico. Conocer que nuestro cerebro es plástico, que puede cambiar, generar nuevas conexiones, y que, por ejemplo,
la inteligencia es una habilidad que puede mejorarse, es clave, especialmente para generar lo que se conoce como la mentalidad de crecimiento, la cual permite aumentar la motivación, afrontar desafíos y mejorar el rendimiento académico. Por ejemplo, cuando los estudiantes piensan que las capacidades cognitivas y de aprendizaje y su propia inteligencia son maleables y flexibles, están más dispuestos a asumir tareas desafiantes y a ampliar sus conocimientos. Porque saben, tienen incorporado el concepto de que su cerebro puede cambiar en relación a sus esfuerzos. En cambio, tenemos estudiantes que asumen la idea contraria de que el cerebro no puede cambiar, que no conocen la plasticidad, y de que ellos tienen la inteligencia que heredaron de sus padres, y si esa inteligencia no era la mejor, van a ser igual que sus padres. Eso es lo que creen ellos. Por lo tanto, eso significa tener una mentalidad fija, tanto, y que genera poca motivación, porque son estudiantes que no se atreven a asumir riesgos, porque saben que no son muy inteligentes, ¿entienden? Entonces, justamente la epigenética nos demuestra lo contrario, ¿eh? En el sentido de que, y la neuroplasticidad, en este sentido la neurociencia, siempre se puede mejorar. Entonces, un estudiante con mentalidad fija, que asume la idea de que su cerebro puede cambiar, va a mejorar en su rendimiento académico. Ok, pero vamos al entorno, a un paseo por el campo. Aquí tenemos una ovejita que están pastando ahí. El ambiente está actuando, el entorno está actuando sobre ella y incluso sobre el pasto. Y puede estar actuando también sobre sus genes. Entonces, los seres vivos establecemos relaciones dinámicas con nuestro entorno. El entorno es determinante en el desarrollo dinámico de los organismos. Sean animales o vegetales, son seres vivos que son receptivos también al medio ambiente. Entonces, el organismo es plástico, permeable y receptivo a los cambios en su entorno. Y hablo de todo nuestro cuerpo, incluyendo al cerebro. Por lo tanto, somos el resultado de la influencia constante del ambiente sobre nuestros genes, un proceso de cambio incesante que dura desde la concepción hasta la muerte. Entonces, la pregunta, ¿en realidad somos consecuencia de nuestras circunstancias? La respuesta, la primera es afirmativa. En realidad, nosotros dependemos del ambiente en el cual hemos nacido y nos hemos criado. Esas son nuestras circunstancias. Entonces, nuestra salud, la educación y el bienestar dependen de las circunstancias, ya sea geográficas, sociales, económicas, políticas, culturales, sanitarias, del lugar donde nacimos. Nos criaron o vivimos, donde tuvimos la buena suerte o la mala suerte de nacer y ser criados y vivir, y de la manera en que nos relacionamos con nuestros pares. Esto hace que la distribución, ¿no es cierto?, de los bienes, como la salud, la educación y el bienestar, sea muy desigual. En países como los nuestros existe una gran brecha entre la gente que ha nacido en ambientes ricos o moderadamente ricos y la gente que ha nacido en la extrema pobreza. Entonces, hay una desigual distribución de esos bienes, lo cual genera las diferencias en las capacidades cognitivas e inteligencia de las personas. Lamentablemente, los ambientes pobres generan cerebros pobres, en los cuales el desarrollo de esos cerebros está limitado. Tenemos que asumir el hecho de que los individuos tienen diferentes capacidades de aprendizaje e inteligencia. No todos somos iguales. A pesar de que existe la igualdad, pero respecto a la ley en cuanto a obligaciones, a deberes y derechos, ¿no es cierto? Pero biológicamente somos todos diferentes. Y esas diferencias tienen origen en la herencia, que es lo que ocurre de manera natural en función de los genes, es lo que se hereda, que se transmite por generaciones, que en materia de estudio de la genética. Pero también depende del ambiente, de lo que se aprende y de lo que se comunica en diferentes culturas o grupos sociales. Y eso es fruto del estudio de la epigenética. Por lo tanto, habría que considerar que pensar que todos somos iguales en realidad es una injusticia. Algunos, con razones políticas, dicen todos somos iguales.
Pero eso significaría que si consideramos a todos nuestros estudiantes como iguales, tendríamos que dar la misma enseñanza para todos en forma pareja, igual. Y eso nos impediría ejercer una educación inclusiva. Porque la inclusividad justamente se encarga de reconocer la neurodiversidad y adaptar justamente la enseñanza a las realidades, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes. Para eso tenemos que aceptar que no todos somos iguales. Y eso nos lleva al campo de la epigenética, que es lo que tiene que ver con los estudios de la interacción del ambiente con los organismos, en este caso del ambiente, de interacción del ambiente con nuestro cerebro. Epigenética viene del latín, que significa más allá de la genética, y en la actualidad es una verdadera revolución, porque la epigenética nos está permitiendo entender muchas cosas, entre otras cómo aprenden las personas, pero también nos permite explicar por qué las personas se enferman de ciertas enfermedades, especialmente enfermedades crónicas, que no le dan a todo el mundo, porque si fuera solamente por factores ambientales, todos nos enfermaríamos de lo mismo. Pero hay personas que, algunas que les da cáncer y otras estando expuestos a los mismos ambientes no les da cáncer. Porque hay gente que debido lamentablemente al COVID se han contagiado y han muerto. En cambio, otras personas que en las mismas condiciones se han contagiado, pero no han pasado más allá de un resfrío, ¿no? Por lo tanto, y siendo de la misma edad, las mismas condiciones. ¿Qué es lo que hace que la respuesta sea diferente? Son los eventos de vida, las experiencias de vida que han hecho que esas personas respondan diferente. Y no solamente la experiencia de ellos, también la experiencia de sus padres. Entonces, la epigenética es una ciencia que estudia los mecanismos por los cuales el entorno interactúa con los genes, sin alterar la secuencia del ADN. El ADN permanece inmutable. Lo que cambia es la capacidad de ese gen de expresarse, de poder evidenciar su actividad. Los cambios que se producen son heredables y reversibles en la función de los genes y son provocados por la adición de moléculas químicas a la cromatina. Ustedes saben, la cromatina es el ADN y las proteínas en los cuales se enrolla el ADN, que son las histonas, ¿eh? Que no alteran el mensaje genético. Aquí no hay cambios estructurales de los genes, solamente se pega una sustancia, una molécula química que permite que el gen se exprese o no. Y la manera en que y estudia también, la epigenética estudia la manera en que los factores ambientales y los estilos de vida, y aquí es donde depende de nosotros en realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de estilo de vida, hablamos de nuestros hábitos de alimentación, el ejercicio, el sueño, el consumo de sustancias, alcohol, drogas, y de cómo manejamos el estrés, ¿no? Esos son hábitos, estilos de vida, ¿no? Que pueden regular entonces la expresión de los genes. No solamente el ambiente, que no depende de nosotros, sino que también nuestros propios hábitos pueden provocar cambios en la expresión de los genes. Cuando yo digo expresión de un gen, ¿qué estoy queriendo decir? Por si acaso alguien se perdió. Cuando digo que un gen se expresa es cuando ese gen puede sintetizar una proteína. Todas las proteínas dependen de la síntesis, o sea, perdón, dependen de la activación de un gen. El aprendizaje requiere de la síntesis de proteínas, que si no se sintetizan no hay aprendizaje. Pero esas proteínas están dependiendo de la activación de un gen. Cada una de ellas. Por lo tanto, es fundamental que para que haya aprendizaje se expresen genes. Bueno, y aquí caemos en esta eterna discusión: ¿qué es más importante, los genes o el ambiente? Esa es una discusión que no tiene ningún sentido, por lo que vamos a hablar a continuación. El desarrollo del cerebro, las habilidades cognitivas, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, dependen tanto de factores genéticos como ambientales. Ambos son importantes. Y más aún, dependen de la interacción de los factores genéticos, entre los factores genéticos y los ambientales. La activación o expresión de ciertos genes permiten la síntesis de proteínas, como ya dije, que son esenciales para que se evidencie la neuroplasticidad y posteriormente el aprendizaje. El entorno
en los cuales vivimos, los entornos en los cuales vivimos tienen una gran influencia sobre dónde, cuándo y cuánto se expresa un gen. Primero que se exprese, pero también la intensidad, la cantidad en la cual se va a expresar ese gen. Un 100%, un 50% o muy poco. Entonces, además considera que, bueno, cuando nacemos llegamos con una carga genética, un genoma, en el cual no todos los genes están encendidos. Nacemos con muchos genes que están apagados y es el ambiente el encargado de encenderlos. O al contrario, apagar los que ya están encendidos. Entonces, nuestro genoma además puede contener genes que predispongan a ciertas enfermedades crónicas, como ya mencioné anteriormente, como el cáncer. Pero también hay otras, como la diabetes, como la esquizofrenia, la depresión, todas esas enfermedades que pueden ser consideradas crónicas, que se expresan bajo ciertas circunstancias ambientales muy particulares. Yo puedo tener el gen del cáncer en mi genoma, pero si no me expongo a ningún factor ambiental que me active ese gen, no me va a dar cáncer. Por ejemplo, si tengo el gen del cáncer al pulmón, pero no fumo y no voy a fumar nunca, es muy poco probable que me dé un cáncer al pulmón, ¿entienden? Entonces, el gen está, pero depende del ambiente, de que ese gen, que un gen malo, entre comillas, se exprese o no. Bueno, hasta no hace mucho tiempo se hablaba del llamado modelo histórico en cuanto a los efectos genéticos y ambientales. El modelo histórico planteaba que el ambiente y los genes modifican el aprendizaje en forma separada y diferente. De ahí la discusión, no, lo importante son los genes, no, la importancia es el ambiente, porque se pensaba que cada cual actuaba en forma separada. De manera que los genes, el ambiente, afectaban el aprendizaje cada uno por su cuenta. Y eso no es así. En la actualidad, lo que se acepta es el modelo epigenético, que considera que el ambiente actúa modificando la expresión de los genes, y lo cual lleva a la síntesis de una proteína, la plasticidad y el aprendizaje. Pero la secuencia sería la siguiente. Primero, hay un estímulo que viene del ambiente, un cambio ambiental, el cual activa mecanismos epigenéticos que llevan a que al ADN se le pegue o se le despegue una molécula química. Después vamos a decir cuáles son. Pero que se activen mecanismos epigenéticos, los cuales generan la expresión de un gen, o alteran la expresión de un gen, los cuales se pueden encender o bien se pueden apagar. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Y eso va a determinar el aprendizaje. ¿Ven? Entonces, es la interacción entre el ambiente y los genes lo que lleva al aprendizaje. Por lo tanto, es tan importante el ambiente como los genes. Ninguno de los dos elementos existiría sin el otro. Entonces, nosotros en nuestro organismo, o en nuestro cerebro en particular, tenemos interruptores que son activados por el ambiente. O sea, se pueden encender o apagar. Esto es una similitud con lo que pasa en nuestras casas, en nuestro ambiente. Yo tengo en este momento apagada la luz porque es de día, pero yo puedo activar el interruptor y enciendo la luz. En la noche lo voy a hacer, voy a encender la luz. Eso no significa que el sistema eléctrico haya cambiado. El sistema eléctrico es el mismo, los alambres son los mismos, las ampolletas son las mismas. Simplemente lo que yo hago es encenderla o apagarla. Y eso es lo mismo lo que hacen los factores ambientales con respecto a los genes. El gen está ahí. Lo que hace el ambiente es encenderlo o apagarlo, activarlo o inactivarlo. Al momento de nacer, no todos los genes, como les dije anteriormente, tienen la posibilidad de expresarse. Algunos genes están encendidos y otros apagados. Que un gen se encienda o se apague depende del ambiente sociocultural, de las experiencias recibidas de la familia, de todo lo que tiene que ver con nuestros pares, pero también de la educación. Y todo lo que rodea al individuo desde su gestación. El ambiente constituye la experiencia y la educación. La actividad de los genes está bajo en control de los factores ambientales. Esos son los interruptores que los encienden o apagan, alterando el fenotipo de las personas. Entonces, ¿qué es un gen encendido? Para que, bueno, se les prende una luz, se le apaga una luz. No. Aquí se demuestra la cromatina. La cromatina está formada por el ADN y estas proteínas, las histonas, alrededor de las cuales se enrolla el ADN. Pero ese
configuración, puede ser, el ADN puede estar enrollado en forma abierta, relajada, como se muestra aquí, y esto hace que el gen esté accesible, de modo que puede llegar el RNA mensajero, copiar el mensaje que está en el gen y puede generar la síntesis de una proteína. Entonces, en este caso, los grupos, cuando se pega un grupo acetilo, por ejemplo, a la colita de la histona, aquí, este grupo verde, en ese momento la cromatina asume una conformación abierta, desenrollada, y de esta manera se favorece la transcripción génica, y así el gen se expresa. Pero ¿qué pasa en otra condición si en lugar de un acetilo se le pega un grupo metilo? Pasa lo contrario, que la cromatina asume una conformación compacta, de modo que está muy enrollada alrededor de la cistona, el ADN muy enrollado, y de modo que el gen queda oculto en esta estructura, en esta conformación apretada, ¿eh? Compacta. Y de esa manera no se puede expresar. Cuando la cromatina asume esta conformación compacta debido, por ejemplo, a la metilación del ADN o de la histona, no se puede expresar. Y ahí decimos que el gen está inactivo, está apagado. ¿Eh? Esas son las dos condiciones, que son cambios conformacionales en realidad. Se desenrolla o se enrolla el gen o el ADN. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos acá son genes que se encienden y genes que se apagan. Pero como dice acá, el texto es bien interesante, dice, nuestros genes no nos condenan ni nos salvan. Están ahí, de hecho algunos están ahí, pero no están activos, es como si no estuvieran. ¿Eh? Y hay diversos factores que regulan a los genes encendiéndolos o apagándolos. Y algunos de ellos, esos factores son ambientales. Entonces, este es el meollo de la charla en realidad, de ahí partía, en el sentido de que la educación puede modificar nuestros genes. Entonces, la educación, al modificar el entorno, puede modificar drásticamente cualquiera de los rasgos cognitivos de una persona. Aunque las circunstancias sean adversas, los educadores pueden identificar y potenciar las habilidades de los estudiantes para aprovechar al máximo sus capacidades, considerando que cada persona parte de una realidad genética diferente. O sea, vienen de una familia diferente, pero igual el profesor tiene esa varita mágica que le puede permitir potenciar las habilidades de los estudiantes. Los factores ambientales que surgen del entorno familiar, social, cultural, educativo pueden estimular o inhibir la expresión de genes a través de modificaciones epigenéticas que condicionan el desarrollo de las potencialidades de cada persona. Todos nacemos con muchas potencialidades, pero el ambiente las puede apagar o las puede estimular, hacerlas florecer, pero depende del ambiente. El entorno, de esa manera el entorno en la educación, es decir, nuestras circunstancias, pueden sobrepasar nuestros límites biológicos. Ese es otro motivo esperanzador, otro efecto esperanzador, porque significa que no hemos topado techo, en el sentido de que cualquier persona puede que aún no haya desarrollado todas sus habilidades, porque hay probablemente genes que todavía no se han encendido. ¿Entienden? Entonces, a través de la educación, del aprendizaje, podemos encenderlo y vamos a ser cada vez, de nuevo al concepto de cada vez ser mejores. Aquí, ejemplo práctico. Una estudiante puede tener, por ejemplo, una alta predisposición genética para manifestar un buen control de sus funciones ejecutivas, lo cual significa también un buen coeficiente intelectual. Pero el ambiente donde se desarrolle, por ejemplo, si un ambiente pobre o una mala educación, pueden disminuir o inhibir esa capacidad. De modo que a pesar de que estaba la predisposición para ser muy inteligente, el ambiente la apagó. Y también puede pasar lo contrario, que un estudiante con una predisposición genética baja, o sea, de padre no muy inteligente, en el control de las funciones ejecutivas, si el ambiente es bueno y la educación es buena y de calidad, se pueden ver potenciados por la educación que recibe. Y su inteligencia va a ser mayor, su coeficiente intelectual, que la persona que tenía la predisposición, pero que el ambiente la apagó. Entonces, los conocimientos derivados de la genética, la epigenética y las neurociencias deberían ser usados por los educadores para comprender los orígenes biológicos
de las diferencias en las capacidades cognitivas. Los profesores siempre se encuentran con estudiantes que tienen dificultades para aprender. Otros aprenden más rápido, otros les cuesta mucho más. Entonces, ahí hay un origen biológico. Y ese origen biológico tiene que ver con eventos de vida. Entonces, si nosotros conocemos, comprendemos los orígenes biológicos de esa neurodiversidad, podremos adoptar prácticas educativas necesarias para mejorar el aprendizaje. O sea, tenemos que investigar su trayectoria, desde su nacimiento, cómo ha sido la vida de estos estudiantes. Los mecanismos epigenéticos, ¿no es cierto?, nos permiten entender cómo se produce la neuroplasticidad y cuál es el gran impacto que tiene sobre el aprendizaje y la memoria, porque modifican la expresión de los genes. Entonces, hasta ahora, hasta no hace mucho tiempo, nosotros explicábamos el aprendizaje exclusivamente gracias a la plasticidad neuronal. Aquí hay un esquema, los estímulos ambientales activan la plasticidad neuronal. Se produce una expresión de genes, se sintetizan proteínas, y eso lleva a cambios funcionales y estructurales de la sinapsis, y se generan nuevas conexiones. Y eso entonces permite el aprendizaje. Pero lo que no sabíamos era qué pasa entre el estímulo y la plasticidad, porque no es cuestión de que de repente, solo por la información o por aprender algo, las neuronas comiencen a cambiar. Algo tiene que pasar ahí. Y es justamente en la etapa previa de la síntesis de proteína, que son los genes. Por tanto, actualmente el aprendizaje se explica de la manera siguiente, que el estímulo ambiental lo que hace es activar mecanismos epigenéticos. Se movilizan moléculas químicas que se pegan al ADN. Y esto hace que se modifique la expresión génica, ya sea que aumente o disminuya. Y esto va a modificar también la plasticidad neuronal. Y a través de la plasticidad nuevamente vamos a tener aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje transcurre a través de los mecanismos epigenéticos. Y esos son los que llevan a la plasticidad. De modo que el aprendizaje se explica como un resultado de la contribución de la neuroplasticidad y la epigenética, no solamente con la neuroplasticidad. Vamos tratando de darle término antes de dar la oportunidad de algunas preguntas. Todavía tengo algunos minutos, pero los mecanismos epigenéticos, entonces, tienen un rol crítico en el aprendizaje y la formación de la memoria. Y se postulan dos tipos de mecanismos diferentes. Uno que participa en la consolidación de la memoria en el hipocampo. Ustedes saben que en el hipocampo se almacena la información en una memoria de corta duración, mientras se espera a la consolidación que se produce durante el sueño. Bueno, esa es una plasticidad, es una forma es un mecanismo epigenético, que es de corta duración. Y lo otro es el almacenamiento de la memoria en la corteza, donde se requiere una plasticidad más prolongada, porque la información ahí se almacena en un periodo de larga duración, que puede ser toda la vida también. Entonces hay dos mecanismos, uno en el hipocampo y el otro en la corteza. El hipocampo necesita ser plástico y resetearse después de cada consolidación, porque tiene que vaciar la información hacia la corteza para poder nuevamente aprender cosas nuevas, o sea, para nuevamente almacenar información. Mientras que la corteza requiere estabilidad para que se mantenga la memoria a largo plazo. Entonces, un ejemplo es el condicionamiento al miedo, que en las ratas, por ejemplo, produce cambios transitorios en la metilación del ADN en el hipocampo, pero al mismo tiempo produce cambios prolongados en la metilación del ADN de la corteza, porque los objetivos son diferentes, ¿no es cierto? En el aprendizaje y la memoria es donde se comprende mejor la importancia de las modificaciones epigenéticas y de los circuitos cerebrales. Es importante que el personal escolar y los encargados de formular políticas escolares comprendan los conceptos clave de la epigenética y sus consecuencias para los individuos, ya que en un futuro muy cercano, si es que no ya se está produciendo, formarán parte de la alfabetización científica
O sea, tenemos que alfabetizar a nuestros educadores, no solamente en cuanto a neurociencia, sino que también en cuanto a los principios de la epigenética. Uno de los objetivos, ¿cuál es la pregunta? Esto es lo final. ¿Cuál es el papel insustituible de la educación? Uno de los objetivos cruciales de las familias, los educadores y la sociedad en un mundo siempre cambiante e incierto debería ser formar personas transformadoras de sí mismos, pero también de su entorno, que sean adaptables y versátiles, que puedan y quieran aprovechar al máximo sus potencialidades y que sean capaces de mantenerse cambiando, reinventándose y aprendiendo a lo largo de la vida. Si queremos sobrevivir a todos los cambios que se producen en nuestro ambiente y a los cambios que se avecinan, tenemos justamente que desarrollar esas capacidades en nuestros estudiantes. Ese es todo. Veo que terminé bien en el tiempo disponible y aquí les está mis datos de contacto, mi correo electrónico, pero también los invito a que visiten nuestra página en Facebook, tenemos, cuyo nombre es Prof. Sergio Mora /neurociencias, y también está asociado a un grupo que se llama Neurociencias para la Educación. Si ustedes entran simplemente colocando en Facebook ese título, Neurociencias para la Educación, aparecen. Ahí se publican habitualmente trabajos, también noticias, y es un grupo que en la actualidad tiene alrededor de 30.000 miembros. De modo que si ustedes se afilian ahí, a ese grupo, me ayudarán a hacerlo crecer. Les agradezco la atención y estoy disponible para cualquier consulta o comentario que quieran hacer. Por lo pronto voy a dejar de compartir. Eso. Muchas gracias, doctor Sergio Mora. Hemos quedado muy complacidos de su mensaje y de dos buenas noticias. La neuroplasticidad, que lleva al ser humano a recrear, a profundizar, que todavía podemos alcanzar nuestros sueños. Eso mejora la expectativa para todas las personas de cualquier edad. Siempre podemos mejorar. Es por eso que hago un llamado a todos los que están escuchando a recrear su vida, porque a través de esto, de nuevas imágenes, ¿cierto?, nuevas incorporaciones de aprendizajes, cambiaremos nuestro cerebro, nuestra forma de ver el mundo, y así cambiará nuestro entorno, porque la neuroeducación se trata de alumbrar el camino para aquellos que todavía están en la oscuridad. Muy bien, César. Incluso se dice que las neurociencias iluminan el aprendizaje. Es una bonita frase esa que he escuchado. Y en el sentido de que nosotros como educadores podemos modificar el entorno de nuestros estudiantes. Ya no es simplemente entregar datos y contenido, sino que cambiándoles el ambiente de una manera positiva, vamos a favorecer el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Y lo otro, la epigenética. Exactamente. ¿Qué mensaje daría usted a los educadores para tener la confianza de apretar el clic? De encender justo el interruptor adecuado. Porque podemos encender también genes que no son los mejores. Aquí hay genes buenos y genes malos, hay que reconocerlo. Pero lo importante es generar ambientes adecuados para el aprendizaje. El profesor lo que genera es ambiente, y ambientes que sean motivadores y que tengan novedades y que manejen las emociones en forma adecuada. Un ambiente que tenga desafíos, porque son los desafíos los que llevan al cerebro a cambiar. El ambiente nuestro nos está diariamente provocando conflictos o enfrentándonos a desafíos o problemas para resolver el conflicto. Pero eso es bueno, porque nuestro cerebro crece, se desarrolla en base a resolución de problemas.
Por lo tanto, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta en el aprendizaje, que cada vez tiene que ser más colaborativo y activo. Entonces, pero el ambiente lo es todo. El ambiente también es el espacio en el cual se produce ese aprendizaje. En realidad, mientras más natural sea el aprendizaje, más en contacto con la realidad, en contacto, si se puede, con la naturaleza, eso también va a generar cambios positivos y activar los genes de nuestros estudiantes y despertar habilidades que a lo mejor ni siquiera los padres las habían identificado. ¿No es cierto? Entonces, y también, justamente en estos días, a propósito de esto, se estuvo realizando un congreso internacional sobre una ciencia nueva. Hemos hablado de neuroeducación, pero ahora se habla también de neuroarquitectura, en el sentido cómo los ambientes, las construcciones, en este caso las salas de clase, cómo están construidas, cómo están habilitadas para favorecer el aprendizaje. O sea, porque también es ese ambiente, una sala de clases cómoda, que sea bien ventilada, que tenga colores, qué sé yo, es un ambiente cómodo y que favorece el aprendizaje. Y entonces, antes no se consideraba eso, era el profesor y el alumno, nada más. Y en cambio, y el profesor sin tomar en cuenta emociones, ni nada de esas cosas, solo entregar contenido. Y eso ya es obsoleto. Ahora se tienen que entregar ambientes de aprendizaje, ambientes emocionalmente positivos y motivadores, por supuesto. Y obviamente que el profesor tiene que estar, tiene que haber incorporado estos conceptos, de que él tiene la capacidad de modificar el cerebro de sus estudiantes. En base a, obviamente, la calidad de la educación depende de la calidad de los profesores. Entonces son los profesores los que finalmente van a determinar estos cambios. Obviamente que existen, como ya mencioné, circunstancias que son adversas. Entonces hay niños que lamentablemente nacen en ambientes que son socioeconómicamente muy pobres. Entonces las posibilidades de tener una buena educación son considerablemente menores que los que nacen en ambientes más enriquecidos. Pero todo eso son consecuencias epigenéticas. Bien, otra pregunta que va en dirección a los padres. Si viven en ambientes vulnerables, ¿cierto? Y tienen hijos que tienen sus genes realmente para llegar a unas buenas metas, pero el medio ambiente los baja, pero hay genes. ¿Qué le diría a los padres? Sí, aquí hay un aspecto que, por razones del tiempo, al cual no me referí, que tiene que ver con el neurodesarrollo. ¿No? Hay periodos en la vida de todas las personas en que la vulnerabilidad frente al ambiente, la sensibilidad también frente al ambiente es mayor, y son justamente el periodo perinatal. ¿Ah? Entonces, lo que hay que tomar con mucho cuidado son los niños en esa etapa, porque que el cerebro se desarrolle bien depende del ambiente. Entonces, mientras mejor sea ese ambiente, mejor va a ser el desarrollo del cerebro de esos niños. Y los encargados de proporcionar ese ambiente originalmente son los padres. Primero la madre, que se cuide en su embarazo, porque ahí el ambiente es el útero materno, pero que también está siendo afectado por todo lo que la madre sienta, experimente o consuma. Y cuando nace también dependemos de nuestra madre, en el sentido de que dependemos del afecto y de la nutrición que recibimos de ella. Entonces, son todos esos cuidados que tienen y la estimulación temprana, no solamente una buena alimentación asegura un buen desarrollo cerebral, también la estimulación. Y en este sentido, la educación no comienza cuando el niño va al jardín o al colegio. La educación empieza en el útero. Ahora, cuando decimos, ¿desde cuándo empezamos a educar a las personas? Antes que nazcan. Porque de ahí empiezan los cuidados. Entonces, por eso la familia es tan importante. Y además tiene que ver con los hábitos. Porque los hábitos determinan cambios epigenéticos. La mala alimentación, la desnutrición provoca alteraciones epigenéticas. El sedentarismo, la privación de sueño, el consumo de drogas de los padres y que se transmite a los hijos. Todo eso son hábitos de vida que se originan en la familia. Entonces la familia tiene que estar consciente
de que el cerebro de un niño necesita una buena nutrición, lo cual significa plata también, que necesitan hacer ejercicio, que se necesita respetar las horas de sueño. Todo eso son factores ambientales que alteran la epigenética o el epigenoma, si se quiere. Por lo tanto, la responsabilidad es enorme de la familia y después conjunta de la familia con los profesores. Si queremos tener niños inteligentes, con rendimiento y con futuro luminoso, tenemos que preocuparnos antes que nazca. Muchas gracias, doctor Sergio Mora. Ha sido un placer haberlo escuchado con sus mensajes directamente a las emociones, al cerebro y a la perseverancia, porque la constancia es todo. Nos vemos. Claro, no rendirse, porque de repente puede que en algunos niños no funcione, pero en otros sí. Si solo con sacar a un niño de una condición de extrema pobreza y llevarlo a un mayor rendimiento que no era esperable en ellos, ya con eso podemos ir dando por satisfecho. Pero mientras más se difunda esto, yo creo que puede ser útil, ¿no? De que tenemos la varita mágica para cambiar el cerebro de nuestros niños. Estimados oyentes, con el doctor Sergio Mora, César Cuevas, les pedimos, les exigimos no rendirse. Muchas gracias, doctor Sergio Mora. Okay. Muchas gracias, César. Un abrazo y que estén todos muy bien. En cualquier parte del mundo que me estén o que me hayan visto. Gracias. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Sin duda.